Bien, ahora sí, se cortó internet. Toma vos, menos mal que no estábamos dentro de ninguna operación. Si se vuelve a cortar, gente, seguimos en otro momento. Por ahora estamos acá, firme como rulo estatua. Se cortó internet, qué lástima, por suerte estábamos explicando nada más, ¿sí? Esto es lo que les comentaba, ¿no? Que suele suceder acá en mi zona, no sé por qué el internet es tan de baja calidad, ¿no? Cualquier movimiento, un vientito, te quedas sin internet. Pero bueno, acá seguimos, ¿sí? Si espero que no se corte de vuelta. Acá estamos, me reenganché, como quien dice. Qué lástima que no se pueda seguir en YouTube. Tiene que haber una opción para cuando se corte internet que no tengas que hacer 3 videos, ¿no? Que con uno solo, ¿sí? Pero bueno, ahí vamos. Ahí seguimos, muchachos, ¿sí? Por acá estamos, dice el amigo. Bueno, esta se cortó, esta siguió, ¿no? Esta siguió de largo. Bueno, eso es lo que quiero que haga YouTube. No sé si está la opción y no la encuentro, pero eso es lo que necesito. Cuando se corta internet, que... o la luz, o se apagó la compu, si la prendés de vuelta y estás en streaming, que siga, que continúe. Tiene que haber una opción, quizás no sé dónde está en YouTube. Si alguno de ustedes sabe, me avisa, Pero bueno, ahí está, se cortó la luz en esta otra plataforma, en la segunda plataforma. Estamos continuando acá los saludos si hay algún Pepe. Y en YouTube obviamente tuve que hacer un segundo video, ¿sí? Por suerte no estábamos dentro de ninguna operación, solamente estábamos analizando el índice. Así que bueno, seguimos, ahora sí estamos en el MT4. Nos vamos a ir rapidito. Tenemos ahora, a ver, aquí era la fundamental y cuarto, ¿no? Si no lo estoy pifiando, a ver, vamos a ver un segundito. Había noticias de alto impacto, vamos a verlas ahora. Espero que no se corte más internet, si no, bueno, seguimos por Discord, gente. A ver, déjame chequear. Tenemos en 11 minutos, bueno, no sé si es en 11 o es ahora, a ver si esto por el internet. No, ahora, a 2 minutos. Vamos a la gráfica, Me voy a ir a la gráfica donde tenemos el bot Fundamentalation. Si es que me permite, mira, acá se me tildó también la plataforma. Es increíble esto. Cosas que pasan, ¿no? Bueno, veremos con qué nos encontramos en un rato. Vamos a ver, que quería mostrarle movimientos de... Lo podemos ver acá en Telegram, a ver, perdón. Viste, te descolocás cuando te saca de... Cuando te saca internet, te descoloca. A ver, un segundito, que si no nos vamos a perder. A ver. Bueno, disfruten un poquito la música mientras, ¿sí? Ustedes vayan viendo los movimientos en la gráfica, si están abiertas, vayan chequeando. Voy a lo mío un segundito. A ver si puedo poner la gráfica, está tildada. Terrible internet acá, gente, A ver ahí si lo puedo sacar esto. Ahí está, vamos ahí y me vengo acá a cerrar. Bien, lo voy a tener que volver a abrir, seguramente. ¿Cómo va todo? ¿Se les cortó a ustedes también, no? A mí nada. Monopolio, ¿vieron cuando hay monopolios? Anda a decirle algo. Preferible tener, ¿no? Un poquito de internet, si no, no tenés nada. Donde decía algo, fuiste. Bien, a ver, no, terrible. Por lo menos mate estoy tomando, Se quedó duro esto, como rulo estatua, Bien, vamos a ver el índice, a ver qué pasó con el índice, por lo menos. A ver, ahí está. Tenemos velitas, estas son diarias, seguramente vela de 1 minuto era lo que importaba. Vamos a ver ahí. El índice está ahí, A ver si me permite ajustarlo. Ahí está. Bueno, ahí va el índice. ¿Sí? Parece que fue negativa para el dólar. A ver si esto funca acá. Sí, negativa para el dólar. Ven ahí, estamos viendo por debajo de la previsión, ¿sí?
Lindo que llegue esta zonita de acá abajo, para el que quiere buscar, el que pueda meterse al MT4 para buscar a favor de cualquier moneda que no sea el dólar, un ratito ahí tienen una distancia. Obviamente son un minutito ahí, ¿sí? Pero hay que ver, a ver si me deja, si me cede acá. Bueno, ahí me parece que funca, a ver, ahí está, voy al MT4 ahora sí. Me perdí si movió o no movió el bot que creé para fundamentales, ¿sí? Pero igualmente vamos a ver ahí. ¿Te imaginas si tenés 10 órdenes abiertas, se te corta internet y no te anda el celular? ¿Qué haces? ¿Tenés que tener un VPS o no? Ahí vamos, a ver ahí está. Bien, ahí funca, pasa. Bueno, acá se me quedó en blanco esto, ¿verdad? Tengo que ajustar, disculpen. Gajes de cuando estás en vivo puede pasar qué cosa. Encima estoy solo, gente. Voy a tocar ahí, a ver si se ajusta ahí. Pic. Me la trabó. Bueno, veremos qué pasa. Y quedó en gris. Esta también, miren cómo quedó esto. Qué lástima. Actualizar ahí. Bueno. Bueno, veremos qué pasa, ¿sí? Por ahora, miren, fíjense en acá abajo, amarillito, porque no me lee las velas japonesas, porque como que, bueno, tengo que configurar todo de vuelta, ¿no? Yo estoy 10 minutitos configurando todo para abrir todo, ¿no? Porque tengo muchas aplicaciones, muchas cositas puestas para mostrarles, ¿sí? Así que bueno, a ver, tenemos... Mira, acá tenía el bot, voy a arrastrarlo para acá, ahí estamos, no pasó nada. Velas de 1 minuto, ahí estamos. Bueno, listo, espero que no se corte más internet, veremos qué hacemos si buscamos alguna operación para meternos dentro de la gráfica, a pasarla bien un ratito. Mira esto, qué lindo para ir en contra del dólar, una comprita. Hasta acá cuánto hay, a ver, tenemos unos 6-7 pips. Al que le interese es obviamente una zona donde ya está rompiendo la estructura del fractal anterior a la velita que estamos viendo. Si yo les amplío acá, miren, ven, ahí hay un fractal, ¿lo ven? Lo está rompiendo. Puede hacer un pullback y puede disparar bruscamente hacia el alza hasta acá. Si te gusta tenés un par de pips ahí, ¿sí? Puede caer obviamente también, pero podés ir ajustando obviamente, ¿no? Lo que es el stop loss o alguna entradita, no le metes todo, pero fácil que entre hasta acá, Así que está, mira. A ver si está todo bien acá, ok. Voy a poner hola en esta plataforma nueva. A ver si ahí me ven. ¿Cómo les va, chicos? Hola. A ver si hay alguien ahí. Ahí está. Bien. Muy bonito. Bueno, vamos a tirar. Escucha esto de fondo. ¿Conocen quién es el que canta? Andresito, pero vamos a tirar un poquito de rock and roll y ahí está. Bien. Estos son los piojitos, cuando en su momento se juntaron de vuelta. Vamos a ver si vuelven a hacerlo ahora, un par de años. Si el amigo una vez más se tienen que juntar, ¿no? Los iremos a ver qué dicen ustedes. Bien. Libra dólar también muy parecido, ¿no? El dibujito en contra del dólar hacia el alza, puede ser que venga a esta zonita también, 6-7 pips si te interesan, con un lotaje aceptable. Ojo que también puede venir a buscar este soporte. Vieron que cuando el precio va en contra de la fundamental, después trata de recuperar un poquito también, ¿sí? Pero mira el tramito que le queda. Chequeé en temporales más grandes, cuanto mucho, a ver qué zona hay, ¿sí? Cerquita, acá en el pasado. 15 minutos, mira, yo no lo puedo ver, ¿ven? Tengo que actualizar. Esto es por el internet, ahí está. Bueno, no es mala idea, ¿no? Que busque hasta acá.
Bien, gente, se cortó internet. El que se sume nuevo, si alguno se suma, recién, menos mal que estábamos haciendo proyecciones. Se me cortó internet y bueno, tuve que hacer una segunda parte. Fíjense que dice segunda parte. Menos mal que estábamos haciendo proyecciones. Por ahora seguimos vivitos y coleando acá, gente. A ver, voy a saludar si anda acá algo. Voy a poner sumate, a ver. Viste que cuando estás con todo preparado y se te va internet o pasa algo, te descoloca. A mí, che, loco, tengo que operar, tengo que acomodar todo. Es como que tenés que, ¿no? Tenés que estar tranquilo. Por eso lo hago porque me gusta esto, ¿sí? Pero cuando se corta internet, ya está, ¿no? Sobre todo si estás por operar, ¿no? Se te puede volver a cortar. Siempre un consejo que les doy, ya me ha pasado, he tenido algunas veces suerte y otras no tanto, pero siempre les recomiendo, por las dudas, si operás en tu casa, que siempre tengas, por lo menos, si no tenés un BPS porque lo tenés que pagar, por lo menos que tengas, no sé, esa cuenta registrada o descargada la aplicación en el celular para poder, aunque sea, poner un stop, que lo tenés que tener puesto, ¿no? Pero configurar, ¿no? Esa es la idea, ¿bien? Para que si pasa algo así y estás operando, puedas cerrar, abrir o lo que tengas que hacer desde otra plataforma, como por ejemplo, o desde otro sistema, como el Android, por ejemplo, ¿no? Escucha. Justo se iba a sumar un amigo, ¿podés creer? Me imagino cuando se suma un amigo de acá, de mi ciudad, ¿no? Me voy a sumar hoy, capaz, dale, sumate. Le digo, somos nada. Le digo, si querés sumarte, menos mal. Se sumó y dijo, che, loco, ya terminó. 2 minutos. Y bueno, ahí estamos. Bien, esperamos un poquito a ver que actualice esto. Miren acá cómo se ve para que vean que no hay mucha. A ver ahí, en 5 tampoco, ven, no puedo ver. Acá tienen que haber dibujos, ¿no? Patrones pendientes. Pero al cortarse internet se ve esto, disculpen, ¿eh? Hacía mucho que no nos pasaba algo así, ¿no? En 15 minutos, tac, se cortó, clavado. Bueno, vamos a ver. ¿Alguno quiere meterse a operar? Me avisa si se sumó alguno, si es que ya no se fue. Y si están o se están por sumar, les recuerdo que estamos todos los días, ¿sí? De lunes a viernes. En este horario, ¿no? Bien, a ver el... Miren, ahí llegó, ¿vieron? Ahí llegó. ¿Viste que ahí llegó? Se hicieron 6-7 pipas ahí, mirá, ahí llegó. Tocó la puntita, ahí llegó, Ya lo hizo, ¿sí? Si pusiste un lotaje aceptable, sin hacerte no el vivo y poner 10 kilos ahí, algo ya tenés dentro, ¿sí? Y si va para arriba, acá te pagás un poquito, y si va para arriba, seguís por detrás, ¿sí? Y si se devuelve, tenés un break-even ahí. Pic, listo, ¿sí? Voy a quedar como Ali. Y acá también está llegando, Pum, 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 pum. Libra dólar, mira vos. A ver si me abrió. A ver acá. Bueno. El bombita McLean no hizo nada, ¿sí? En movimientos. Este tampoco. Y acá debemos tener, a ver algo. Acá vamos 19 dolaritos, che. Mirá vos, me trajo suerte esto, Algo es algo, ¿viste? Mientras yo rezongaba que se me cortó internet, acá está sumando. Mirá, no sé si no lo corto esto. Me quedo con los 19, esperamos que llegue a 100. Podemos esperar que llegue a 100, ¿no? Pero tenemos que comernos una horita más, capaz. O algún movimiento brusco. Ahí vamos 18, mirá. Voy a actualizar esto a ver si ya arrancamos bien, Sin hacer nada, charlando. Párate que esto no lo puedo ajustar. A ver ahí estamos. Escuchando de fondo en vivo los piojos, en vivo, como nosotros, pero ellos en su momento estuvieron en vivo. Nosotros estamos ahora en vivo, así que bueno, ahí estamos, Parate que voy a...
Voy a cerrar ganancias. Ahí está. Me olvido. Párate. Se va para arriba. En un rato la vuelvo a poner, Mira, me quedé en 16. Dinerito es dinerito, gente. Todo sumas, Escucha de fondo. Ahí está, lo dejo ahí. Si sube un poquito, teníamos 20 recién. No puedo llegar a ver la gráfica entera, ¿ven? Problema de que se cortó internet y tengo que volver de vuelta a armar unas carpetitas que tengo de los historiales, ¿sí? Eso es porque voy armando bot, indicadores y al meter mano, qué lástima, ¿no? No se puede, a ver si actualizo ahí. Bueno, ahí la dejamos. Esa ya cerró, por lo menos 16 tenemos adentro ahí, ¿sí? Parece poquito, pero todo suma, gente. Miren qué vela linda esta. 5 minutos. Mira, me desaparece. A ver ahí. Actualizar. Aparece. Bueno, algunos se metió en el euro dólar ahí, lo que habíamos visto. O en la libra dólar, que es una correlación positiva también. Directa. Ahí va, 5 minutos. En un minuto llegó a la zona de resistencia. Puede tener un retroceso o puede seguir subiendo. El que la agarró acá donde dije, ya tendría que tener por lo menos 7 pips, ¿sí? Bien, ahí vamos, vamos a tirar un poquito más movidito y vemos, acá tenemos de fondo los piojitos. Tremendo hoy el internet, hermoso. Bien, gracias señor internet. Miren la mechaza que hizo. Esto fue la de las 9:30, ¿no? A ver si me abrió acá la... ¿Dónde tenemos el bot? Acá. A ver. Y 30, sí, que no lo tenía... Ah, lo tenía apagado. Vos podés creer. Claro, cuando apagué el telaraña... Y quedó el telaraña, con 16 dolaritos apagué todo. Bueno, a ver cuánto hizo. 7 pipas hacia arriba. El que arrancó acá con 6, 15 tiene que tener, por lo menos, si es que o se pagó algo acá en esta zonita de resistencia, ¿sí? Este libra dólar es lo mismo que ver el euro dólar, una correlación muy pero muy directa, Volvimos, ahí está, sí, estoy. Recién estoy armando todo, genio. Bien, qué lindo se dio este, Vamos a ver si encontramos otro. Recuerden, recién terminé de cerrar el bot, el telaraña lo podemos volver a poner de vuelta, Ahí con 16 dolaritos, ¿ven?
todo suma, ¿sí? No se puede ver la gráfica completa porque se me cortó internet y se me vuelve al principio las gráficas porque utilizo una carpeta para hacer backtesting, ¿sí? Y cada vez que se corta internet o algo la tengo que regenerar y no tuve tiempo ahora, ¿sí? Actualizar, a ver si ahí puedo con M5, a ver ahí actualizar. Ahí está, ahí volvió, qué suerte. A ver ahí. Bueno, ahí estamos, ¿sí? Ahí están las operaciones. Un minuto. Vamos a dejarlo en 5. Bien, está consolidando acá el oro, para quien quiera operar oro, lindo esa zona, ¿sí? Arriba y abajo, puede romper en algún momento, ojo cuando llega a esta zona, pero en esta está dentro de otro rectángulo, ven ahí, así que ahí podés jugar un rato. Cuando pasa esta zona, ¿qué haces ahí? Bueno, tenés esta zona para llegar también, ojo, que es otro choricito, estamos en 5 minutos, y arriba obviamente tenés histórico, ¿no? Donde si empieza a romper esa zona, mira, si vamos, no sé si se va a poder ver acá, a ver, no se puede ver, actualizar, a ver. Ahí está, miren, esta zonita que la tengo acá, ahí ven. Bueno, ahí, esa zona es muy bonita también, ¿sí? ¿Cómo no va a llegar? ¿Sí? Pero aproveché que está consolidando acá, por si quieren operar en temporadas chiquitas, ¿sí? Ahí ven. Allá arriba, bueno, ahí arriba está, ahí, ¿sí? No está tan alejado. Bueno, ahí vamos. Se dio el euro ahí, euro dólar se dio. Me parece que me voy a sacar unos dolaritos más acá. A ver, la voy a dejar. Lo voy a tirar de vuelta. A ver, ahí está. Tac, ahí lo abrí. Listo. ¿Sí? A ver si llegamos a los menos 10 o a los 25. Vamos a ver qué hacemos ahí, ¿sí? Lo dejo moviendo un poquito. A ver acá si esto se ajusta. Bueno, alguna se va armando, miren, ¿ven? Recién se va formando la estructura del pasado. Ahí está, alguna le queda todavía, Bien, che, qué lindo esto para seguir en compra acá, ¿Se metió alguno de los que estén vivos? ¿Se metió ahí a lo que vimos del euro dólar? Yo estaba ajustando acá, motores. Buenos días, ¿cómo anda, genio? A ver si hay algún mensajito de antes, si se pueden ver ahí. Sí, este es el segundo videíto. Comenzamos con un pequeño análisis. Se cortó internet y ahora estamos de vuelta configurando todo acá. Lo que se pueda ver, si se ve bien me avisan. Estoy ahí un poquito, ¿viste? Un poquito rezongón estoy, pero imagínate, ¿no? Se fue, dice ahí. Sí, se fue internet. Pero no estábamos operando, ¿sí? Hola, buen día. Un excelente día, muchas gracias. Muchas gracias. Y a ver, ahí tenemos Jerónimo. ¿Cómo le va? Buen día a todos. Vamos, que vamos por los verdes, Sí, exacto, por los verdes. Por los mates verdes, decía el amigo. Yo ya terminé en verde en esta cuentita, ¿sí? Obviamente voy a tratar de buscar alguna entradita manual y ahí puse el bot de vuelta a ver si genera más verde, ¿sí? Pero bueno, uno de los bots creados acá en el planeta PP. A ver. Bien, alguno que esté sumándose en vivo o que esté mirando, ¿me puede decir algún par para ir chequeando, ver cuál quieren que analicemos? Nos podemos llegar a meter, algún par interesante, ¿sí? Que tenga que ver con lo que más se mueve ahora en la sesión de Nueva York. Euro, algo con el euro, algo con el dólar. No chequeo las fuerzas porque, miren, ven, a ver si lo puedo ajustar ahí. Me parece que no. Plantillas, cargar. Ven que falta información acá, ¿no? Por el corte de internet que tuve, Lo estoy llamando al corte. En algún momento, tac, de vuelta, no lo llamemos, Se corta segunda vez, gente, nos vemos mañana, Ya está. Mira acá, me falta un pedazo, ahí está. Pero igual ven que figura 0, no está cargado del todo acá. Así que no nos podemos basar en esto, Nianfi, frufi, falifrup. Nianfi, frup. Nianfi, frufri. ¿Cuándo empieza a cabalgar?
Estoy creando un bot que le puse de nombre, lo comencé a hacer esta semana pero nunca lo terminé, todavía no lo terminé, pero tengo ganas de compartirlo con el objetivo de que le busquen profit en alguna sesión. Para el dólar, con el australiano con el dólar yankee. ¿Saben cómo le puse de nombre? The Band Beer Bull. La banda de los Beer Bull, ¿sí? de los osos y los toros, ¿sí? Obviamente tiene... Bueno, después cuando arme el video, si es que lo hago, le explico de qué se trata la estrategia, ¿sí? Es en horarios específicos donde tiene que llegar a romper ciertas zonas y aprovechar ahí, ¿sí? Ya no va a ser como solemos operar en vivo, sino con un 3-1, un 4-1, un 2-1, dependiendo, ¿no? Si va con un trailing también por detrás, si va con cierres parciales. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Con el australiano puede ser con cualquier par. Yo lo estoy probando con el australiano y el dólar. Parece interesante. Cada mes llegarías. La idea es que se utilice para alguna cuentita, ¿no? Como tiene stop loss y todos los chiches, que llegue a ese 8 o ese 10% sin superar el 5, ¿no? O el 4, ponele, ¿no? Y como hace una operación o la que quieras por día, puede hacer una sola si pones el horario exacto donde querés que abra la orden, si es que se cumplen los patrones, obviamente. Pero bueno, ya vamos a ver. Me estoy adelantando. Esto si rompe acá, ¿cuánto hay? Hasta acá abajo 4, 5. Le dará un besito en la media acá. Vamos a ver, ahí se está rellenando la información de a poquito, Tomá mate. ¿Qué fue? ¿Es una... el platillo? No, está tomando mate el que habla. Tenemos 5 para arriba, 5 para abajo. Lo que pueden hacer, mira, una idea, el que quiere operar pocos pip, te vas con las dos, la que llega acá arriba la cerrás, la otra esperás, ¿sí? Es lo mismo, estarías en empate acá, pero si cae un poquito ganás, ¿sí? Un poquito. Ahí es, ¿no? La gestión. Qué bonitas. Estamos en velas de 5, no, de 1 minuto acá, hay una compresión. Miren, vamos a marcarla, ya que estamos acá, chiquita ahí, más o menos. Ven que los altos van hacia abajo, los bajos van hacia arriba, y hay que ver ahí qué hace, ¿sí? Estamos en el par, en este caso, libra-dólar, ¿sí? Así que bueno. Puse el bot de vuelta, gente, ahí lo puse, seguramente, mira, ahí me está restando ahora. Vamos a ver, espero que supere los 15, vamos a ver en un rato, por lo menos 30 hoy, vamos a ver, ¿sí? Oh, todo viene de arriba de regalo, bienvenido sea, ¿no? Aunque sea 15. Así que bueno. Me parece que a mí me conviene pasar música y tirar los robots que voy armando, ¿no? Y ni opero. Total, te van tirando ahí, ¿no? Cada tanto vas mirando. Euro dólar muy parecido, el dibujito también. Libra dólar también. Che, a ver, voy a correr acá un poquito. A ver cómo está el MACD, ya que estamos, perdón, el ADX acá. Bueno, ven que no hay fuerza todavía, ¿ven? Esto está bueno para chequear la volatilidad del mercado. Están las dos zonas por debajo de nivel 25, la alcista y la bajista, y la fuerza, que sería la línea amarilla, está yendo hacia la baja. Quiere decir no que va a caer el precio, que no hay fuerza, ¿sí? Si sube, ven acá cómo subió, llegó a picos, ven ahí, casi de 45, ¿sí? Por ahí, ¿sí? 44, ¿sí? Acá llegó a 45, casi había un poquito de movimiento, y bueno, hay que esperar, ¿sí? Es conveniente no operar cuando el precio está en estas zonas acá, ¿sí? Porque no hay volatilidad. A no ser que estés en H1, operás un canal, ¿no? Así, ¿no? Y cada velita tiene 10 pi para arriba y 10 para abajo, ¿me entienden? Entonces ahí sí te metes tranquilo y vas haciendo alguna estrategia de compras y ventas en la zona de soporte y resistencia, ¿sí? Cuando está por debajo. Pero tendría que verlo en M30 por lo menos. Y a ver cómo hace los toques que tuvo y todas esas cositas, ¿no? Bien.
Bueno, gente, ¿están dentro de algún par ahí en que se haya sumado? ¿Están metidos dentro de algún par? ¿O están esperando a ver si encontramos algo nosotros? Nosotros soy yo y Pepe Mila, ¿eh? Pepe Mila, yo, Pepe Mila, ¿sí? Actualizo. A ver, en 5. Mira, ni se ve la gráfica. Que mi padre trajo. A ver ahí. Qué cosa, Mira qué bonito. ¿Cuánto hay hasta acá? Que mi pa... 19 pip, che. ¿Cuál es este? La libra acá. Esta corre... Miren, fíjense, te tenés que comerlo un mechazo. Pero si rompe el soporte acá, ahí abajo, ahí sin miedo podés dejar una orden pendiente. No lo pongas hasta la mecha. Ponelo hasta acá. Hacete 10 aunque sea. 10, 11, 12 pip. Hasta ahí, ¿sí? No estaría mal. Si revolotea por la mecha, por esta zona, ahí, ¿sí? Estamos en velas de 30 ahí, ¿sí? A ver qué hay acá. Por ahí, a ver. M5. Pum, 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 pum. Bueno, vamos a ver cómo está la libra. Supuestamente el CAD está más fuerte, pero miren lo que es esto. Esto no hay que operarlo, a no ser que rompa de forma fuerte y venga, ¿no?, con un par de pibas a llegar a estas zonas. Entre medio hay que tener cuidado, hay un número redondo, un número psicológico, pero sabemos que tiene que rellenar esto, ¿sí? Lo que queda. Igualmente está consolidando, fíjense en acá. Pero la tendencia, si ve los altos y la tendencia, la dirección, fíjense en que de a poquito va escalando hacia la baja. Miré la libra CAD porque es muy volátil, ¿sí? Dispara como una catanguita. Fíjense que recién estaba acá, ya está acá. Y de acá hasta acá tenés casi unos 5 pips, ¿sí? Imagínate en scalping, wow, hermoso, ¿no? Así que lo voy a dejar en rojo por las dudas, a ver qué pasa, ¿sí? La flechita de Pepe Mila te dice para arriba y está cayendo, así que esta anduvo bien ahí, ¿ven? Pero son indicadores del pasado, no te podés basar en dibujitos, ¿sí? Vamos a ver otra mientras, a ver cómo está el NZD, si va hacia la baja, hacia arriba. Vamos a poner actualizar acá. Bueno, muy parecido el dibujito, habría que ver abajo si no hay alguna zona para que rellene. A ver en M30, también desaparecido el amigo acá. A ver ahí. A ver en H4, para poder ver un poquito, ¿no?, algún bajo que esté en el pasado, ¿eh? Por eso me voy a temporadas grandes. Amigo, ya está apoyando acá, ¿sí? Este no me metería en este. Sí, obviamente puede romper, pero está apoyando en esta zonita y la tendencia viene, ¿no? No es como la que vimos acá. El CAD estaba linda la zona que vimos. Igual la dejo ahí por las dudas. A ver, Libra Yen, que la suelo operar también. Ahí hace bastante que no me estoy metiendo en el Libra Yen. Opa. Uy, qué bonita esta. A ver si en D1. Bueno, estamos en H4 acá. En el diario, ¿qué hay? En el diario de ayer nada. Opa. Qué bonito, ¿eh? Está tocando este alto. Vamos a ir ahí abajo. ¿Cuánto hay hasta acá? A ver, hasta ahí. Tenemos unos... ¡Puah! Decía el amigo. Diario, ¿no? Es mucho eso. Pero vamos a meternos dentro de esta zonita ahí. Mirá. Vamos a hacer así para... Este lo dejo ahí. La mecha tocó. A ver si nos vamos a 5. Es un retroceso hacia arriba. Y tendría que venir a visitar esa zona. A ver, actualizar. Vamos, los redon. Ahí está. 22, 23, 36. Toma, en 5 minutos. Y cayese, ¿no? Podés marcar una compresión acá, ¿eh? Si la rompe, fuiste, ¿eh? Si la rompe, te quedaría una chance más con ese triangulito invertido ahí. Y podés hacer algo ahí, ¿sí? Y después por arriba, yo me iría en compra acá. Hay que ver. Pero no tenés que meterte en venta acá. Podés buscar un order block acá chiquito en esta temporalidad y poner un shell stop, ¿sí? No un shell limit. Si quieren más.
Vamos los redon. Tiriririm, tim. Mirá cómo va el amigo ahí. A ver qué hacen estas zonas que marqué. Son zonas, ¿no? Vamos a verlas en el Libra, Ahí parece que está tomando fuerza. Seguramente acá la Libra va hacia arriba también, a ver. No, acá no. Y acá un poquito. Libra acá. Ojo, al piojo habría que ver si es el que está teniendo debilidad, quizás es el yen mismo, ¿no? Y la libra no tiene fuerza. Habría que ver un poquito ahí cómo están, ¿no?, las tendencias en la libra, ¿sí?, en la divisa sola. Bueno, miren, ahí tocó, ¿lo ven? Si nos vamos a un minuto, fíjense que hizo un fractal seguro, ¿ven? Ahí está, ¿lo ven? Ven que si se pudiese actualizar esto estaría bárbaro. No me deja meterme. ¿Cuánto hay hasta acá? Capaz que me mete una venta acá, A ver, le voy a poner una orden pendiente ahí. Me voy a arriesgar, le voy a poner muy poquito porque esta es brava, ¿sí? Pero cuanto mucho le tiro más. Ahí le dejé una orden pendiente, ¿sí? Vamos a ver. Como tocó en esa zona, yo me puedo meter acá arriba en ventas. Pero si va para arriba, hay un triángulo invertido. Y si va para arriba, está la zona que puede ser para compra, ¿sí? Vos tenés que desfasar y armar todo en qué zona podés hacer compra o venta, ¿sí? Ahí lo dejé, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Muy poquito, obviamente. Sobre todo en invierno, para que no te mueras de frío. O una campera, si no tenés, sobre todo. Una camperita, una chombita. Pum 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 pum. Tan tan. Ya son estas horas mejores que estas. Bueno, vamos a ver si puedo actualizar la gráfica. Me gustaría que aparezca acá en la mitad, ¿sí? Cosas mejores que estas. A ver ahí si puedo actualizar acá un poquito. Uy, mira la vela que... Saben dónde me estoy metiendo, ¿no? Menos mal que vi esta gráfica. Ojo al piojo ahí, Ojo al piojo. Me estoy metiendo. Si me agarra, sabes, ¿no? Si me agarra, que hagamos por lo menos 10 y salimos, ¿no? Pero... si me agarra como un resorte, la vemos acá en un rato la vela, Ojo ahí, Está llegando a una zona que marqué. Capaz que la respeta porque hay una zona, a la vez de la zona que marqué, en diagonal, hay una zona de punto pivote de soporte ahí, ¿sí? Que la puede romper, obviamente, tranquilamente, ¿no? Ahí me cosió, ahí me parece. Vamos a ver qué pasa. A ver, actualizar. Actualizar. No me deja traerla. El desfigurar. Y a rebobinar. No sabía la letra, Bueno. No puedo ajustar acá la gráfica. Actualizar, a ver ahí. Vamos a 5. No me queda otra que ver en 5. En 5 no me gusta cómo está la gráfica, ¿sí? En 1 me gusta. Del principiante. A ver en H1. ¿Qué? ¿Sabes qué acá? Quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo. Ojo esto, Si rompe ahí, tiene que ser poquito, La soledad, si rompe acá estaría bárbaro, ahí, ¿sí? Pero fíjate al tique, ahí donde puse la zonita, ven ahí, pack en diagonal hacia la baja, ahí tocó la mechita, y a ver si da la vuelta para arriba, vamos a ver qué hace ahí, Tiene que venir a darle un beso acá a la media, ¿no? Ahí, aunque sea ahí, vamos. Y si no, bueno, yo no te puedo hacer nada, negro. Depende de vos. La vela de fondo de 30 es guasa, miren ahí. Y por tu soledad.
Supera esta zona, me voy en compra, por acá. No puedo ver un minuto bien. ¿Por qué me tocan? ¿Sabés cómo está esperando para boom? Vencedores, vencidos. General para la farsa actual, teatro antidisturbio. ¿Te gusta la letra? A mí sí. Mi anatomía, no la entiendo, pero me gusta. No. ¿Cómo son? Tum, tum, tum. Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse Con lo nuestro. El NZD dólar, dice el amigo, despegó de una vez y el dólar yen se fue al primer piso. ¡Viva la libertad, carajo! Dice el amigo. Sí, señor, Ahí está, vamos a ver acá qué pacha. Qué pacha acá, Vamos a ver qué pacha. Turum tum 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 tum. Turum tum 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 tum. en este rollo de monos de polvo. Está bien. Unos minutos, un par de monos más. Unos terrícolas. Acá le voy a poner una venta acá arriba, si llega a subir, ¿no? Si no sube, bueno. Pero si sube, ahí ventita. ¿Sabe cómo? Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared, la tribu de mi calle. Y ahora tiro yo. ¿Por qué me tocan? Plumaje blancón. Con tu voz de un ciego como yo. Vencedores, vencidos. Buena suerte y Más que suerte. No cantes más, Pepe. No me escuchan ustedes, ¿o no? la tribu de tu calle. Una ballena, mirá. Ballena, ¿sabes por qué ballena? Miren cómo rompió ahí zonas, ¿no? Cómo se frenó por ventas que pusieron, ¿no? O compritas, pero fíjense cómo ahí hizo el movimiento, ¿no? Tremendo. Tereruram, teruram. Down, down. Vamos con Pepe. Dale, Pepito. Dale, Pepón. Y cómo salta el Pepe en mi camino. Vamos con Pepe. Dale, Pepito. Que no caiga, dale, subí, negra, ahora. No me compliqué la existencia, negra. Se me cortó internet hace un rato. No seas mala. No. Bueno, no perdí nada, ¿sí? Me abrió la orden y se va para arriba. Que se vaya, ¿sabes qué? Pero ¿cómo la espero allá arriba? Dale. Raje del cielo. No. Estómago crispa, Down. narices temblando por el miedo. Down. Bien. Qué mala que es, che. Si el sueño llega tan mal que te condena, vamos. Las bandas rajen del cielo. Vamos, las bandas. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bien, ahí estamos, gente. Viste que a veces que se complica, a veces que no. Lo importante es que la gráfica la quiero acá. Yo, acá, por acá quiero las velas. Están en la mitad del camino, ¿sí? Porque se me cortó internet hace un rato. Menos mal que no estábamos operando, ¿sí? Así que bueno, si el precio cae, me voy a la playa, decía el amigo. A ver cómo va. Mientras el oro, que habíamos cerrado en 16, 18 dolaritos. Y estamos en 15 y todavía. No sé si no lo dejo a los 15, cierro y lo utilizo para gestionar la operación. Vamos a hacer así, vamos a hacerla bien. Me perdí un dolarito por cabeza de termo recién hace un ratito. Todo suma acá, A ver ahí, cierro 14, a ver 15,43, toma. Y lo voy a usar acá, ¿sí? Si esto cae, bárbaro. Y si no cae, bueno. Ahí era tablita y cabeza. Muy poquito, pero la idea es, si no se da en un principio, ¿para qué seguir dándole vuelta? ¿Te buscas otro par o esperás que rompa una estructura sabiendo que no le debe nada al mercado? Esa es la idea que le voy a meter en la cabeza a todos los pepes que se sumen a Discord y a Telegram para armar la escuelita, Vamos. Escucha. Radares militares. Si rompe esta zona lila que está acá, roja o no sé qué, nos vemos en Tailandia. Acá el número redondo lo viene a visitar. Cierro con ganancia la de arriba y chao, negrito. Ya está. Obviamente que el lotaje tiene que ser alto. Cuando estás solito le tirás, ¿no? No alto, sin sentido. Normal, diríamos, ¿no? Según lo que tenga cada cuentita, ¿no? Si tenés una cuentita de $100, estás ahí, ¿no? Muy poquito. Si tenés de 10.000, de 20.000, de 50.000, no le vas a meter. No está mal tampoco, ¿no? Un sueldito diario. Un día de trabajo, mejor dicho, más que un sueldito, ¿no? Bueno, si sube para arriba me va a sacar esa, que está ahí en break-even prácticamente. Y veré, ¿sí? Como está gatillando, está comprimiendo el precio acá, ¿sí? Ahí ven, pum. Un pequeño latigazo hacia arriba y me la saca. Pero si me la saca, a mí no me interesa, porque yo lo que quiero es que caiga y deber menos a la institución planetaria. Decía, el amigo estaba re loco, Ahí estamos. Tenés que estar loco para ver en vivo, Tenés que estar loco para ver en vivo. Y en scalping, todos los días. Todos los días, gente. ¿Querés aprender muchas técnicas, muchas cositas? Sumate a Discord. Cuando seamos 20, 30, arrancamos la escuelita, Escuelaza va a ser. El primero que quema la cuenta gana. Es así. Uy, comenzó la vela, che. Comenzó la vela. A ver qué son. Y las 10 de la mañana. Vamos a ver si esto acá sí que puede pasar cualquier cosa. Me saca seguramente. Ojalá que no. Pero si me saca, no pasa naranja porque estamos ahí, ¿no? Vamos a ver qué hace el precio. Voy a bajar esto hasta la mechita esta. Interesante está ahí. Ahí está. Me sacó. Sin nada, ¿no? Lo que voy nada. Si cae mejor y si sube, tenemos que empezar a hacer otras estructuras. Ojalá que caiga la de las 10 de la mañana, por lo menos hasta acá. Tranquilamente podría haber dejado la orden en venta acá, ¿no? Porque era muy poquito y si caía ya ahí estaba en tabla, la podía haber cerrado. Pero si se va para arriba, ¿para qué complicarme, no? Si la idea es sacarle un granito de mercado, chao, ¿no? Tiriririm. Bien, ahí va ahora la amiga, que caiga. Si cae, alegría. Si no cae, no pasa nada. Tereruram. Bien, gente, van a encontrar el que se sume 2 videos hoy, uno de 15 minutos que estábamos proyectando las gráficas de Bitcoin, del índice, se cortó de internet. Y después, menos mal que no teníamos órdenes abiertas. Y de ahora estamos en vivo también, segunda partecita de hoy, 31 de julio, Porque a mí me gustan. Ahí lo voy a poner ahí. Estoy arriesgando algo que puedo estar 2 días después. Bien. Mira acá, se está recién configurando. A ver si actualizo ahí. Pic. Nada, a ver en 5. Tampoco. ¿Sabés qué? Andá a guiarte por esto, ¿no? No podés. Bueno,
Bueno, hay noticias fundamentales, me parece, en un rato, hay que chequear ahí, A ver si hay alguna acá. Cristian Go, dice el amigo. Sí, señor, estoy acá en YouTube yo, ahí estamos, Cada vez que pegás un link acá se va alguno de Telegram, che, mejor, están ahí al cohete, no hacen nada, así que hagan lo que quieran. Viste que pegás un link, se va uno, pegás un link, se va uno. Tremendo. Bien, seguimos. Y cada día se ve que son personas, ¿no? Mirá vos, si no hubiera puesto, ¿no? Con el diario del lunes es más fácil, pero también me ha pasado lo contrario. Si no hubiese puesto, si acá no hubiese puesto, perdón, acá, ¿no? El break-even, el stop pegadito ahí en donde abrí, para guiarme, obviamente, seguramente ahora estaríamos en ganancias con la de arriba y en esta nada. Entonces estaríamos cerrando todo, por ejemplo. Pero, por la duda, mejor prevenir que curar, ¿no? Escucha. A ver si toca esta media móvil, le doy un besito ahí. Y si se va para arriba, digo, bueno, ya está. Seguiremos la lucha, Pepe. Vieron que la de las 10 puede ser que sea esta mechita. Vamos a ver si baja un poquito más. Ojo al piojo ahí, Está en el número redondo, así que es probable que dispare para arriba también. Vamos a ver si me conviene cerrar o no cerrar la operación ahora. Pero ya que estamos acá en la batalla, vamos a, ¿no? Una batallita. Si llegase hasta acá, me conformo, ¿sí? Para el ejemplo, me sobra. Me metí, estuve en negativo, salí en positivo, o la defendí para salir en tabla, ¿sí? Bien, imagínate eso en H1, donde una vela son 20 pip capaz, Escucha, qué lindo tema. Wow. Muchas veces cuando salís en tabla, muchas veces las comisiones y ¿no? El abrir una operación, el lotaje te suma en contra, ¿no? Esa suma la tenés que tener también en cuenta porque las distancias tienen que ver, ¿no? Y ir jugando con la matemática, ¿sí? Por eso muchas veces quizás ahora puse un stop pegadito y vos sabés que si es pegadito tenés una comisión por haber abierto la orden, lo que sea, que va en contra. Pero ¿cuántas veces cerraste en profit y utilizaste pequeñas ganancias o ganancias grandes para también tenerlas dentro de ese paquete para pagarte las comisiones, ¿no? De operaciones que abrís así y las vas cerrando al toque, ¿no? Así que bueno, ahí vamos. ¡Opa! Mirá que la tengo que soplar nomás, Ahora que le pongo la línea y no pasa. A ver ahí entre las mechitas la pongo, a ver. Dicen que cuando le pones una línea se asusta. ¡Pum! Acá está, che. Mirá. A prenderme fuego. Guarda que la conozco, Mirá si habré operado la libra llena, terribles, resortes. Está terminando la vela de las 10 de la mañana de retroceder. Ojo al piojo, que si rompe este alto de la mecha de la vela de las 10 de las 9:30, ahí, ¿sí? Ahí arriba, se va, ¿sabe cómo, no? Por eso esta, si cae un poquito, vamos a ver si la saco. Me puedo llegar a arrepentir porque puede caer un poco más, pero tendría que haber puesto un break-even acá, no me interesa. Si me saca sería una tablita, pero me vuelvo a meter de vuelta en otro par o en este mismo y listo, ¿sí? Voy viendo ahí. Pero ahora ya está, voy a dejarlo un poquito más. Ojalá que rompa este bajo, y si no lo rompe, el ojalá es ojalá. Escuchamos buena música en el mes de octubre, dice, escucha. Las bombitas para Bitcoin cuando llegue a los 100. No, vamos. En el mes de octubre. Ahí le marqué una zona imaginaria, ¿no? Que está tapando, vamos a ver si cae. Porque la puso Pepe Mila en la zona, Tiene que venir a darle un besito a la media ahí al número redondo, ahí se lo está dando. Si esa zona veo que repinta, me entienden lo que es repinta, ¿no? Eso que está haciendo ahí, saco la orden. Bueno, ya está, mientras me pongo a hablar, se nos fue el tren. Dale, negra, una chance más te doy. Yo vengo de binaria, gente, me conozco los movimientos bruscamente, por eso quemaba las cuentas cada 2 días. ¿Cuánto hace que no quemaba una cuenta? 2 días hace que no quemo una cuenta. Y la próxima, y dentro de 2 días también. En el mes de octubre, dale, cae, negra, no me hagas esto.
Esta vela me gusta, para seguir la tendencia, esta velita. Pero esa que está ahí que les marqué, ¿sí? Sobrepasó pullback en el número redondo, se puede ir para arriba. Pero si cae, ¿quién te dice que no rompe este bajo? La vemos en el besito de la K, un besito de la media móvil. Y ahí estamos, ¿sí? Estoy ahí al límite de que aguanta un poquito más. Ya estábamos igual, Recuerden que el bot lo puse, lo saqué, terminamos en 15. No tendría que haber dejado cuando estamos en 20 casi, ¿no? Pero bueno, ahí está. Es poquito. El ejemplo está bueno, ¿sí? Tampoco es wow, loco. Mirá, loco, che, hizo 15. ¿Sabés lo que es para muchos 15? Es mucho, loco. Para algunos es wow, loco. Tremendo, ¿no? Y para otros es, eso no es nada. Y bueno, no importa. Todo suma, gente. ¿Sabe cómo va creciendo todo pasito a pasito? Y ya está la etapa de que tenemos que subir el lotaje en esta cuentita también en algún momento. Pero bueno. Ahí está, lo esperé mucho. Hizo una compresión, una ampliación, está muy dentro de esa zona. Y bueno, estoy deseando que venga la vela a visitar la media móvil, pero si se va para arriba, como vimos en M30, es tentador para seguir el alza. Esta zona de acá arriba la tiene que picar en algún momento, pero ya estoy ahí. En el mes de octubre no está mal tampoco ceder un pequeño stop acá arriba, no es nada, ¿no? Para que no se complique, después lo haces en otras operaciones. Bueno, ahí va. ¿Ven de fondo el bordó, el color bordó? Bueno, es la mecha que va a quedar en un rato seguramente si se va para arriba y se va a convertir en azul. Bueno, ahí va, mira, libremente dispara hacia un order block. Ojo al piojo, Bueno, y dejamos. Escucha. Estamos solitos, gente, Tremendo, Se cortó internet, pero estamos acá operando. No sé si está saliendo esto. Si no está saliendo, no pasa nada. Yo sigo igual, Ustedes me avisan cuanto mucho. Ayer, no sé si no se cortó también sobre la hora. Por suerte estábamos en profit ahí, pero... Con tacones. Violento que guió el gran estilo siniestro. Ahora ya no llora, preso en mi ciudad. Casi ya no llora, atrapado en mi libertad. Practicamos el tiro al pichón. Escuchen la letra. El que la entiende me avisa, Con mi delicioso campeón, el rock como todo llanto. Ahora ya no llora. Preso en mi ciudad. Se está pegando con el imán del número redondito que está ahí, pero en cualquier momento dispara, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Ojalá que baje un poquito para ver si no nos vamos hacia el alza, ¿sí? Pero esperemos todavía. Día a día operando, gente. Venimos hermosos, pero puede ser que hoy nos toque un stop o algo, no pasa nada, ¿sí? Estamos en vivo, A ver esta plataforma si se ajustó un poquito, que se ve en gris desde que se cortó internet. Tenemos, a ver ahí, doble clic, pic, a ver. Nada, che, no quiere andar, Bueno. Con tacones. Bueno, ahí vamos a ver si puedo ver acá. No, la libra no se ve. Y el otro tampoco se ve, El yen tampoco. Se ve mal acá, ¿no? Preso en mi ciudad. Casi ya no llora, atrapado en mi libertad. Practicamos Me tiro al pichón. Bueno. dientes para ir.
Bien, ¿hay alguno que esté operando algo? ¿O no? Parece que se va, ¿eh? Vamos a ver. Yo la dejo, ¿sabes cómo voy sacando fruto de cada tanto? Capaz que se convierte en intradía, no lo sé. O capaz que la cierro. Hay que ver, ¿no? Las ganas. Ay, por las dudas. Bien. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Oh, wow. Común va a pestañear. Si tu preso es Político. Acá miren, ahí tenemos fundamentales en un rato, en velas de 1 minuto estamos viendo, así que en un ratito tenemos alto impacto, ¿sí? De un par que tiene que ver, perdón, de una divisa que tiene que ver con el dólar. Vamos a ver qué pasa también ahí, ¿eh? Si es que llegamos. ya sube. Downtown, diriruram. Obligados a escapar. A ver si me abrió algo acá, ¿no? Wow. Tararoram. Ururururururu. Miren acá, lo que les decía hoy, todo lo que pasó, ¿ven? Acá podrían haber hecho unos dolaritos por encima y por debajo, ¿sí? Lo mismo, que en vez de hacer día 1, hace mucho más acá que el día 1. El día 1 se da cada tanto. Ya sube. Pero bueno, está de moda, ¿no? Ya sube. Ahí vamos. No sé si hay algún mensaje, gente. No estoy viendo, pero capaz que sí. A ver. Ojalá que haya algún Pepe que se haya quedado. No. Bueno. Vemos que pasa en un rato, gente, ¿eh? Por ahora sí lo veo yo. Me sigo quedando. Les recuerdo que comenzamos. Van a encontrar 2 videos. Uno cortito de 15, 20 minutitos. Que estuvimos haciendo una pequeña proyección. Que la proyección era linda. Se nos cortó internet. No teníamos ninguna operación dentro del mercado, por suerte. Volví a activar todo. Puse el videito. Y al poner el video, obviamente el segundo video, tengo que generar un nuevo video, ¿no? En el streaming en YouTube. Eso es lo raro, ¿no? Pero bueno, y ahí estamos. Este es el segundo video. Estamos en vivo. Así que bueno, acá estamos, gente, ¿sí? Cerramos en positivo lo que tiene que ver con, no te digo la gran cosa, pero 15 es 15. Ahí está. Podríamos esperar un poquito más para hacer algo más, pero por la duda lo cerré porque ahora estoy dentro de otro par y prefiero ir en positivo. Y este par, si vienen a visitar la media móvil bárbaro, a ver, está jugando mucho en esta zona, en el número redondo que está ahí entre medio. Ya sube. Pareciera que quisiera que se vaya para arriba, ¿viste? La próxima que cae le pongo un break-even cortito, cuanto mucho termino en tabla y veo si me meto en otra operación, ¿sí? Si me permite que caiga. Mirá, miren lo que hizo ahí. ¿Lo ven? Y bueno, ¿y ahora qué me contás? Bien, ahí vamos. Mechazo, a ver si va para abajo ahora o si era para amagar los stops. Veremos. No los amaga, los revienta. Abrió un par de órdenes ahí el negro, ¿eh? ¿Lo viste? Latigazo tremendo. Ya despega, ¿eh? En cualquier momento. Se iba en vivo el amigo. En cualquier momento despega esto. Y bueno, capaz que no. Ojalá que no haga una ampliación del precio porque ahí me la complica a mí. Si sigue así, tendría que venir a visitar la media móvil acá.
en cualquier momento, si no es en este próximo toque, ya hizo un doble toque acá, un triple toque hizo, ¿ven? Ojo al piojo, porque acá se mantiene igual y acá va hacia arriba despacito, pero empezó a hacer un bajo acá pequeño, que sea la ayudita, ojalá ahí, si lo marcamos ahí, no, todavía no terminó ese fractal, sería este de acá, ¿ven? Ese de ahí, ese, ¿sí? Si lo rompe, bueno, hay que ir viendo mini, esto es muy mini, gente. Ahí estoy haciendo trampita, no es ahí, es ahí, en esta, ese alto ese, ahí, que estaría casi con las mechitas por arriba. Vamos a ver qué pasa. Si se mantiene esa zona, tendría que venir a visitar la media móvil. Y si se viene a visitar la media móvil, nos vemos en otro par, nos metemos, obviamente vamos a ver. Tampoco había mucha diferencia, pero podemos dejarlo que siga hasta este bajo, ¿no? Que habíamos marcado acá. Pero es más probable que supere esta zona. ¿Ven? La vela de las 10 es esta, ¿sí? Y ya en cualquier momento deja mecha. Vamos a ver si despega hacia arriba. A ver cómo quedó la libra acá, que estaba... Miren, subió la libra acá. Libra en ZD, en velitas chiquitas, ¿no? Obviamente. A ver. Bueno, miren qué lindo, hubiéramos hecho un buen profit acá. Cayó esta velita, fue hermosa, ahora está recuperando, hay que ver, Libra Yen se va para arriba, ahí va, bueno, y se hicieron las 10 y las 10 y las 11 Sabinas. Noticias. Bueno, esto ya no sirve. Estamos a un pasito, gente, Buenos atracos, perfectos atentados, bien iluminados. Las monjas verdes revolución. Qué lástima acá que no se puede actualizar esto. Voy guiando las pendientes, pero... Extra. Noticias de ayer, extra. Bueno. Che. Opa. Tengo ganas de meter una venta acá, A ver. Muy poquito, le voy a poner un tirito ahí, una burbujita. A ver qué hace, así saco las dos de abajo. Y si va para arriba, que vaya. Dale, pega un tubazo. Me pega un tubazo hacia abajo y después te vas. Abajo en la tabla, dale. Extra. Está haciendo una ampliación, lo que no quería que haga. Ahí vamos a ver si baja. Ojalá que ahora si es ampliación que venga hasta acá, ¿no? Hasta la media. La media empieza a ir subiendo porque va siguiendo la tendencia, si no es que se quedó acá abajo porque es un periodo de velas anteriores, Así que acá puede o dispara para arriba para llegar a este alto, que es lo más probable, o lo que yo quiero es que caiga un poquito, ¿no? Extra. Igual le ponemos migajita, así que... Cachivache cósmico. A ver, Angelito, Hola. Hola. Sí, tranquilo, Pepes. Están con Pepe Mila. Todos los días opera en vivo, No hay un día que no queme una cuenta. Así que tranquilos, Pepes, Bueno, me los dejo. Ahí estamos. Extra. Bueno, muchas gracias por... ¿No? Pero no me ayudes más, Angelito.
Me pago la de arriba para pagarme algo. Si cae, que caiga. ¿Sí? Es mínimo, pero... A ver. Ahí está. Para las comisiones, ¿eh? ¿Sabés qué? Chocho. Esa me la pago. La de arriba me la pago. A ver si cae, me la pago. ¡Pac! Me la pagué. No me la pagué nada. Me la pagué. Listo. Y si saco ahí el stop, que no es nada, ven, pongo el stop ahí arriba, termino en tabla o una pequeña ganancia, nada, ¿no? Vos decís, che, loco, bueno, pero no quiero, como sé que se va, y está, listo. No perdí nada, ¿viste? Ahora sí, seguramente por la ley de Murphy, hace esto, ¡puc! Hasta acá. A ver, si va para arriba, bárbaro, ¿no? Vamos a buscar otro par, dale. Vamos a buscar otro par. En alguno vamos a hacer 20 pips por lo menos, ¿no? Si es que, a ver qué hora es. Si es que no se nos acerca una fundamental. Bien. Rack, el hueso al final, eso. Nada especial. ¿Cuánto es de acá hasta acá? Más o menos eran unos... mira vos, suma ahí, Marca 10 ahí más o menos, pero hay que sacar bien la cuenta después. Entre comisión y todo, capaz que está en tabla o una muy pequeña ganancia, que lo que menos me interesa es ganar o perder. Acá lo que importa es razonar, ¿sí? Y en algún momento se te da en profit, ¿sí? Cuando se da en profit, los profit, por más que sea 1, 2 o 3, tienen que ser por encima lo matemáticamente, ¿no? Lo ganado de lo perdido, ¿sí? Lo chiquito de acá, lo chiquito de allá y lo mediano o grande del otro lado, que los paquetitos se vayan llenando. Entonces, cuando vos tenés un rectángulo, ahora sí, la ley de Murphy lo van a ver abajo, les digo porque me pasa siempre. Bien, así que vos, cuando yo saco, vos no saqué. Ahí tenés, esta ganada, esta perdida, ahí, esta otra perdida, ahí, no sé, póngale que los rectangulitos son las pérdidas y estas son las ganancias. La suma en el día, en el mes, que rellene más para que todo esto que está acá, ¿sí? Todo esto que está acá, sume. Y cuando resta con lo negativo del día o de la semana, mirá, este lo pongo acá, ¿no? Ponele, este es el cuadradito de una pérdida, la pongo acá, es igual, saco a los dos, piqui, me vengo con este, lo pongo ahí, ¿no? Entonces ahí recorto a este hasta ahí abajo, piqui, ¿me entienden? Este lo saco. Pérdidas, ya no tengo más nada. Me quedó esto en ganancia, que puede ser $1000, $10, $1, $500, 2,33 periódico puro mixto, como quieran, ¿sí? Todo suma. Me salí del fardo, ¿sí? Me salí del problema en sí, porque acá la idea era que caiga, quería ir en contra de esto, que es una locura, pero bueno, ven acá, miren. ¿Ven? Esta vela grande me quería ir en contra para que venga a buscar algo, ¿sí? Cayó un poquito, pero la idea es que venga a recuperar esto también, ¿no? En otras temporalidades lo interesante son estas zonas, sobre todo en invierno para esta zona. Ven esta mecha de acá y este cuerpito, ahí va a venir seguramente, ¿sí? Pero bueno, también es muy interesante esta zona que les marqué acá abajo, ¿sí? Bien, busquen un par, gente, vamos, si quieren. Si no, nos vemos después. A ver. Lo bueno que tienen los pares como este, volátiles, que vos el problema lo podés llegar a resolver en el momento que estás operando y no dejarlo para que se convierta en intradía, ¿me entienden? Y también puede pasar de que esto, recuerden que estábamos por acá, ahora cuando cerrás la operación haga esto. Y si lo hace, se me pongan ja, ja, ja. ¡Boom! También puede pasar. Pero si va para arriba la hice bien. Yo no pienso, ¿no? En cuando cierro, no estoy pensando en no, pero puedo ir para abajo, porque eso te hace dejar muchas veces. Yo pienso en, y si se va para arriba, obviamente que así no podés operar tampoco, ¿no? Tenés que tener una lógica de la estructura que va armando, ¿no? Ir aprendiendo algunas cositas que las van a ir aprendiendo acá, ¿no? No es que no las sabemos todo, pero estamos baqueteados. De tanto que me cuenta, ¿no? Uno le va agarrando la mano. Seguramente ahora viene a visitar, ¿viste? Que te dije este bajo ahí, a ver. Dale, tocalo, negro. Lo toco por vos, Pepe Mila. Mirá. No. Bueno. No pasa nada, el ejemplo está bien, ¿sí? Y ahora, Pepe Mila salió. ¡Bum! Acá, ¿eh? Ahí lo tocó, ¿eh? Ahora vamos a ver si viene a este número redondo que está acá. Ahí, ¿eh? Ahí. A ver si viene o no viene. Ahí. Le corro para que siga cayendo. ¿Quieren? Capaz que alguno se metió y sigue la venta, ¿eh? Yo te diría que empieza a hacer ampliación, ¿eh? Vieron que les dije ampliación es esto. ¿Ven ahí? ¿Se acuerdan que les dije hoy tempranito algo ahí? Y algo así, ¿ven?
Vamos a ver si hace eso o no lo hace. Bien, ahí estamos. A no perder, si se complica y podés sacar tabla, obvio, ¿sabes cómo? Y más en vivo, ¿no? Si estoy solo, capaz que todavía estaría en el mercado y tirándole un tirito más, ¿no? Tratando de llegar siempre al objetivo. Tampoco te vas a poner a operar para no sacar nada. La idea es que vos en el día algo tenés que sacarle al mercado, pero no quedarte todo el día. Algo, ¿sí? Un regalito, ¿sí? Que tenga coherencia con lo que estás buscando todos los días y con tu cabeza, ¿no? Si sacaste un pedacito y te volvés a meter, corres el riesgo de que ese pedacito y mucho más pierdas. A no ser que digas, no, pero yo tengo que hacer el 1% de la cuenta o el 2%, ¿sí? Bueno, o el 3, o el 5, o el 10, o el 0,5. Está en la cabeza de cada uno. Las herramientas las voy mostrando siempre acá para operar de forma manual, accionar el precio tratando de pensar, y sobre todo para temporales grandes anda bien todo lo que hago. Pero tiene que pasar tiempo, ¿sí? Esto que vieron acá sería en un día donde quizás los pedazos que sacaste te hiciste la diferencia y ya está, ¿sí? Inclusive decís, bueno, ya está. El resto, ¿cuánto me quedó en negativo? Y me quedó 0.2% en negativo de la cuenta. Bueno, pero ya saqué acá un 0.3, un 0.4 acá, un 0.1 acá, la suma, restando, ya está, saco todo. O le pongo un stop y si no le toca, bienvenido sea porque va a ir a profit, ¿no? Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Che, se quedó esto, A ver, otro par podemos agarrar o podemos agarrar este. A ver, ¿quieren que me vaya en compras con este para rezongar un poco? Le voy a poner una orden de soy malo acá, chiquita, ahora, para tirar unos tiritos. Vamos. ¿Algún milagro? Ahí. Operaciones, orden pendiente. Una más, la última, Y si me saca, que me saque. Ahí, me voy en compra ahora, porque soy malo. Vamos a ver, en la mitad de la ampliación me voy, ¿sí? Llega acá y tenemos unos, no sé, unos 10, sí, unos 10 pips más o menos. Vamos a ver. ¿Me puedo ir al mercado? Sí, pero está en un número redondo y me puedo quedar acá 3 horas, ¿sí? Pum, 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 pururu. Comenzó la vela de las 10:30. Parate que se acerca la fundamental, a ver. Me había olvidado. En un menú muy complicado de Tony Suárez. Ah, no, a las 11, ¿no? Sí, a las 11. Faltan 30 minutos. Bueno. De boca floja y perdón para su lengua. Vamos, negro, vamos. Down, down, down. ¿Y vieron el partido ayer de Argentina? No, de fútbol. Estamos ahí, Ya clasificamos por lo menos para en las Olimpiadas de fútbol, ¿no? ¿Saben contra quién jugamos? ¿A qué no saben? Contra Francia. Nos quieren tanto los franceses que... Vamos a ver qué pasa. No me gusta Mascherano como director técnico. Tiene una pachorra el tipo, pero bueno. ¿No? Como jugador no digo nada, pero como director técnico no sé por qué todos se quieren hacer técnico. Es tremendo. Miren, ahí va. Al final visitó la media móvil, amigos. Estaba un poquito más abajo la media móvil porque esto al ir subiendo, pero acá se quedó. ¿Ven? Ahí le dio un besito a la media móvil. Vamos a ver ahora si el precio decide subir. Capaz que pongo la orden pendiente acá, ¿sí? Recuerden que comenzó la vela de 10:30. Son un minutito comenzando la velita de las 10:30. De fondo ven la vela, ven ahí esos rectángulos. Estos que ven grandes son de 30 minutos. Ya, chico, mira. Tocó la zona mía y ¿sabes qué, no? Y bueno, no digan nada que saqué antes la orden, ¿sí? Se hubiera dado, ¿viste? Bueno. Y acá viéndolo, vemos un dibujo muy bonito que me gusta. Ojalá que sea un fractal para ir para arriba. Y no, hay que ver, no apoyan nada. Simplemente lo que puedo hacer matemáticamente es marcar estos bajos que están acá.
ahí, y ahí sería la zona donde puede llegar a irse para arriba y formar un conito que vendría hacia abajo, ¿no? Ponele que pase, no quiere decir que va a pasar, y empieza a recolectar un poquito, viene hasta acá, me abre la compra y yo cierro por acá con 10, 11, 12 pip como ejemplo. Y si sigue cayendo, y bueno, veré si me voy en ventas en este triángulo que genera acá, donde hay una convergencia entre el soporte y una directriz que todavía no está formada, porque no hice un fractal acá, sino que me estoy basando en este toque, donde llega esta acá, y pic ahí llegaban. Puede seguir. Vamos a ver. Club, escuchen. Mira, ¿te gustan los dibujos de Picasso? Mira, y llegó con la mecha, mira ahí. Un poquito más, vení, dale. No es el rock. Bueno, pasa por encima la media móvil con volumen, Ojo, ahí está. ¿Y a dónde vas? Tu breto y tus ojos grises. Yo Soy de aconsejar. disminuyendo volumen en el cash a la mitad con una pequeña pérdida. Bueno, dale, de 10. Eso es lo que tenés que hacer. Animarte, obviamente no apurarte, sino animarte. Pero animarse puede ser dentro de media hora más o media hora antes, animarse, pero no apurarse. Viste qué parecido. Si te apuras la puedes hacer mal, si te animas no. Que te quito el sueño, Los psicopateaba, los volvía loco hablando, ¿viste? No, te agarro y te psicopateo. pero cabe todo lo tuyo en una maldita valija. Vamos a borrar estos dibujos que no se ve nada. ¿Entendieron los dibujos más o menos? Sí. De líder, dealer sin freno. Mirá la vela que hizo, seríamos ricos, decía el amigo. No, pará, ¿por qué? Mira. El as del Club Paris. Bien. Bueno, está por encima ahora, la media móvil. Me gusta mucho como para hacer el Pepe. Ahí, Pepe, búsquenlo. El acento Acá, fundamental, ¿la ven? Ahí. te sale mal. Podemos poner el bot de Fundamental Action también, Acá está, ¿lo ven? Te quita el sueño. Ahí, ¿lo ven? Vas como un ciego en la bodega. ¿Cuál es tu charter? Bueno. Sos un aristócrata de cotillón. El as del Club Paris, que jugamos el próximo partido contra los franceses en fútbol, Olimpiadas. Dólar, a ver acá, a ver mientras. Uy, mira esto, che. Y se hizo lo que les marqué acá, a ver si en 5 minutos formó el fractal. Sí, miren, ven, vamos a ver si cae, pero ven, se acuerdan que les había puesto algo así, le puse esta zona acá, que sería la zona que utilicé como guía, porque no había un fractal nuevo, sino que me basé en esto, ven, miren, fíjense, perfecto, ¿no? De líder, dealer sin freno. Sí, se dio hermoso, a lo que voy, puede caer, pero ven que ahí formó un fractal. Si yo me voy a 1 minuto, formamos, pero que no se puede ver bien ahí. Qué lástima esto, che. A ver ahí. Bueno, en 5 se puede ver nada más. Bien, ¿no? Ahí está. Si amplío un poquito el dibujito, el zoom, ven. Ahí vamos. Puede caer, sí, pero ven que ahí formó ya algo, frenó. ¿En donde? En un pasado, que era un soporte, y una línea que era esta, que no había fractal. Yo utilicé solamente este bajo y lo mezclé con una convergencia de esta zona que estaban acá de soporte. Formó el fractal, y la idea que quizás, no quiere decir que pase, haga
después de este fractal, venga así, ¿no? Y vaya a la media móvil buscando la formita que estamos viendo acá para rellenar esta zona que está acá, que si inclusive marcan, tienen acá y acá un imbalance, por ejemplo. Pero más arriba tenés otro muy bonito que es un número redondo, que esto está bárbaro. Agarras la mechita que está acá abajo, ahí entre el número redondo y esa zonita, y ahí puedes buscar una venta. Así que si vas a buscar venta, puede ser que el precio, si rompe estos altos, vayas en compra también, ¿no? ¿Para qué vas a esperar una venta acá si podías en compra hasta allá también primero, ¿no? Pero primero tiene que batallar y formar la estructura, el dibujo, el chartismo, tiene que formar todo esto que estamos viendo y mucho más, porque hay una acumulación ahora, ¿sí? Donde hay un volumen de parada que está perfecto, acá ven, ¡puc! ¡Pac! Con todo freno, empieza a hacer así trampitas, fallas, que todavía no hay ninguna exagerada, a no ser esta mecha que está acá en esta temporalidad, ¿sí? Donde el precio hizo hacia la baja bruscamente, acá hay otra, pero se está manteniendo en una pequeña, o ya más que pequeña, un par de velas en consolidación. Vamos a ver si ahora el precio, si se va para arriba es una acumulación, si se va para abajo es una redistribución, ¿sí? Y si no sabes qué es, no importa, vos seguí, ya vas a aprender. Hagan mi caso, amigos. Bien. De mi corazón, decía el amigo. Cerebro. Se nos va el oro, ¿eh? Fíjense en el oro, gente. A ver el oro que estoy viendo en... Ahí está. Sí, se va el oro, ¿eh? A ver, sí, miren acá, ¿se acuerdan lo que hablamos en un minuto? Bueno, o en 5, era en 5 o en 1, acá, miren, y se va el amigo, mira cómo se va. Bueno, esta zona que les estoy mostrando son las zonas para operar, operables que les había dicho. Si vamos a gráfica de líneas acá, miren, ven, fíjense en los toques que hubo dentro del rectángulo más chiquito. Bueno, ahí tendrías que haber hecho profits, ¿eh? También cada tanto hace un 3-1, un 4-1, que es acá, es ahí, es acá, pero está más así, ¿no? Che, esto. Libra Yen, ¿dónde estás? Acá. Bueno, al final, a ver qué pasa con la Libra. Se quedó, ¿eh? ¿Qué pasa con la Libra? Jamón de mi tiempo, decía Jamón. ¿Nunca te pasó que estás en un boliche, en algún lado, estás cantando una canción y no la sabes, la estás tarareando porque está fuerte la canción y nadie te escucha vos, ¿no? Y como nadie te escucha, vos cantás y gritás, ¿no? Y de golpe te encontrás con que estás cantando cualquier cosa. Baja la música y decís, jamón de mí, no sé qué. Y vos decís, no, pero no era jamón, era otra cosa la letra. Y bueno, así somos, ¿no? No podés quedar que no sabés la canción cuando todos la están tarareando. Están todos gritando la canción y vos seguís, ¿o no? Ahí vamos. Miren cómo va el... Jaja, sí, reírme o llorar, dice el amigo. Tranqui, es así esto. Vas a ver lo que aprendés es mucho más de lo que podés perder, que puede ser dinero. Obviamente a nadie le gusta perder dinero, pero vos sabés que estás aprendiendo algo para después romperla, ¿no? Y primero tenés que pasar por muchas etapas, lamentablemente es así. Y las podés romper operando en vivo, estando todos los días acá en vivo, o no, en vivo acá no, pero vos en tu cancha, en tu gráfica, ¿entendés? Eso tenés que hacer. ¿Sí? No tengas miedo, no abusarte de operar con lotaje y hacer trampa, porque una que haces mal es como que tenés que resetear y volver todo de cero de vuelta, y vos no querés, o no, entonces seguí pasito a pasito, haceme caso. Estas son como oscilaciones, mirá, hay algo así. Yo te lo digo, si le sirve. Son oscilaciones, para que saco esto porque le puse ahí, está haciendo lo mismo que yo dije, mira ahí, ¿ven? Ahí va la vela. Son oscilaciones, ¿viste las oscilaciones? A ver si puedo encontrar acá, acá, mirá, por dentro que estas son oscilaciones, para arriba y para abajo, ¿no? Bueno, el ser humano, todo, el mercado, el psicotrading, Fibonacci, todo, está por encima y por debajo. Supongamos que arriba el ser humano, por encima de la mitad, acá arriba, vos tenés éxtasis, ganador, sos el mejor. Bueno, mirá cuántas veces fuiste ganador. Fuiste acá. Acá
te seguían todos, sos ganador, te siguen no sé cuántos, te la creíste, sos líder, te dicen máster, ¿no? Te gusta que te digan máster, y estuviste acá y venís de abajo y después pasás por acá. Cuando estás por acá estás desesperado y te vas a otro grupo de YouTube a buscar información, desesperado. Lo digo para los youtubers, ¿no? Pero le pasa a todos. Y te haces amigo de varios que no son rentables o son un poquito rentables, los querés convencer a ver qué te pueden ofrecer y estás ahí chupando, salameándoles. Cuando subís de vuelta te olvidás de los amigos, te sube el ego, bajás, seguís creyendo que soy... Y mirá, por eso tenés que mantenerte en, ¿no?, en los niveles de arriba, y cuando estás abajo aguantar que va a subir, ¿no? Eso para todos los Pepe también, tratar de estar en el medio, pero saber que va a estar por debajo, por encima, y disfrutar de sacar, ¿no? Eso. Bueno, ahí estamos con esto, gente. Golpe de suerte. Che, ¿y qué le está pachando al oro? A ver, el oro, ¿me echa o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, oro. Ahí estamos. ¿Qué pasó? Ah, porque puse la gráfica, a ver, en 5. Ahí está. Bueno, vamos a ver si esto, miren, en esa zona que puse ahí, que no tiene sentido la zona, quise marcar algo, pero no sé si era alguna mechita de velas anteriores, a ver ahí. No, ahí está. Bueno, vamos a ver qué pasa si rompe esa zona, se irá para arriba, pero fíjate cuántas zonas importantes acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Que podrías haber hecho en vez de un 1 a 20 cada tanto. Y sin contar el 1 que te tocó 32 veces, ¿no? Si restás te da negativo. Bien, obvio que también da positivo. Bien, a ver qué queda para la... Ahí está, estamos a pasito de la fundamental, gente. Esperen que voy a hacer algo acá. Déjame ver esto. Calamidad. Van. Plin, dice el amigo. No la temas. Colectivos llenos. Tenemos. Sí, ¿qué hora sería esta? A ver, a las. Déjame ver que ya viene. 3:45 esto. ¿Qué teníamos fundamental? ¿3:45 o le estoy agarrando el front, man? ¿Tenemos fundamental 3:45? ¿O es del CAD? Bueno, ahí lo dejé. Ay, que pacha. Si anda, no pasa más. Pum, pum, purururum. Tenemos que hacer menos tiempo. Mira, ahí va. A ver si arma algo esto. No, nada. O le estoy errando o algo pasó, Me figura que, a ver, doble clic, dice Chicago 31 de julio. Bueno, muy raro, ¿no? Libra Yen, ahí estamos con la libra. Vamos a correrle ahí pasito, pero va pasito a pasito. Le saco el dibujito. Un minuto, bueno, ya está. La orden pendiente, esta fue un ejemplo lindo, el de recién. Elimino esa orden pendiente. Se quedó ahí al final. Hubiéramos hecho una interesante distancia, ¿no? Por acá más o menos teníamos de acá hasta acá unos 30 pips, casi 26 pips, ¿sí? Bien. Revisen los videos, gente. De cualquier cosa me preguntan. El mercado es un maníaco depresivo, sí señor, exacto, del señor mayor, sí. Vendrá de ahí la frase compra en la depresión, exacto. ¿Te animás a comprar cuando viene cayendo Bitcoin fuerte? No, le da miedito, ¿no? Y vende en la locura, es verdad, sí, así es. Lo que pasa es que hay veces que te comes que siga cayendo, pero no le vas a poner toda la carne, le pones
no sé, le tirás los chorizos, no, los chorizos no, el vacío le tirás primero o alguna cima y los chorizos se los vas tirando después, ¿no? Que se hacen más rápido. ¿Por qué se hacen más rápido? Porque si los tirás último, son los que si se devuelve son los primeros que están en profit, ¿no? Así que hay que aprovechar eso. Bien, ahí estamos. Indeciso estuvo acá el movimiento. Miren estas dos velitas de retroceso, muy bonitas para operar al alza en un rato. Hay que ver la noticia de las 11, faltan 14 minutos, me puedo quedar, pero ya es como que, ¿no? Medio, se pone medio aburridito capaz, ¿no? Hay que ver qué hacemos. ¿Y el oro se movió o no se movió? Hay que ver el oro, qué pasó, ¿no? La noticia que no, capaz que no era del dólar, era del CAD, ¿no? A ver el oro. Ahí estamos con el oro. Miren el oro cómo va. Vamos a ampliar velas japonesas. Miren el oro, muchachos. Tendría que chequear la zona. Ah, acá está la zona. Llega a esta zona, muchachos. Hay que ver si no retrocede en alguna velita anterior. A ver, en H1. Bueno, no lo voy a poder ver. Por lo que pasó hace un rato. Ahí está, sí. Esta mechita nadie le da importancia seguramente. Pero vamos a ver qué hace ahí en esa mechita. Ah, la tocó, mirá. Justito ahí llegó a la mechita y se devolvió. Si vas a vela de 5, fíjense en esa mechita que está ahí, ¿la ven? Qué cocha, ¿no? Es hermoso el oro, gente. El lorito. Repite lo que digo, era un loro, no era el oro, ¿eh? Lo ponía y decía, pero que lo operás todo el día. No. Le doy semilla de girasol, nada más. Ahí está, ¿eh? Bien. Gente, bueno, me voy. Para no hacerlo tan largo esto, terminamos. Y hoy fue un día medio raro, ¿no? Con un corte de internet. Menos mal que no estamos dentro de la plataforma operando, solamente proyectando. Miren, a ver con qué nos vamos acá. Con la música de Pepe Mila, ¿eh? Chau. Para no aburrirme. Así no lo aburro. Súmense, gente, ¿eh? Veremos si mañana estamos, ¿eh? Si se da todo. ¿Sí? Chau. Vamos a volar. Te vas a ganar. Sumite a la media planeta, llegarás pasito a pasito. Chau, gente, sumate, suscríbete, estamos todos los días, ¿sí? Sobre todo operando. Si se da, lo vas a ver enseguida. Y si no se da, también lo vas a ver enseguida, ¿eh? Acá no se esconde nada. Sí, gente. Chau, nos vemos. Sumate al Planeta Pepe. A todas las redes te espero. Chau. Chau, gente, nos vemos. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Un día de miércoles hoy, ¿no? No, hermoso. Chau, nos vemos. Subirte a la bella planeta, llegarás pasito a pasito a no perder. Dale que esperas. Pasito a pasito logras. Dale un Pepe más. Venite que esperas. Venite ser un Pepe más. Operamos en vivo con 3 leyes del planeta, respetar gestión sin total inexorable el precio. Así como ha sido profe, día a día, ganándole a la super ganar.